La emisora Al Son del 23, la 94.7 FM, no se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por los conductores e invitados del siguiente programa. 94.7 FM, Al Son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Hola, soy Ana María Simón y te invito a escuchar de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana Latinoamérica en Vivo con el licenciado Juan Contreras por Al Son del 23, 94.7 FM. Carlos Ilich Ramírez una vez me mandó un papel y me decía: esos viajes suyos me causan escalofríos. Carlos Ilich Ramírez, ustedes saben quién es, algunos lo recuerdan. Está condenado a cadena perpetua en Francia y lo acusan de terrorista. Pero Carlos lo que fue, en verdad, fue un luchador revolucionario. Carlos, yo lo reivindico, no me importa lo que digan mañana en Europa. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Ya, okay. Hace varios años le mandé una carta, solo respondiendo a una que él me envió. Bueno, la interceptaron y la sacaron en primera plana en Le Monde, como que fue, no sé dónde, en varios periódicos. Chávez escribiéndole a un terrorista. No, yo, ser humano, además presidente de mi país, le escribo, como le escribí a un venezolano que está en prisión, condenado, injustamente, así lo creo, a cadena perpetua. Además, la policía francesa lo secuestró. Se lo trajeron secuestrado de donde estaba viviendo en Sudán. Lo secuestraron, lo metieron en un avión, en un saco y lo llevaron a París. Allá está preso. Buena parte, o algunos de los líderes políticos que hoy están en algunos gobiernos, en África, en Oriente Medio, fueron muy conocidos de Carlos en aquellos años de la OLP. Él fue uno de los grandes luchadores de la Organización de Liberación de Palestina. Carlos Ilich Ramírez Sánchez, venezolano, nacido en San Cristóbal. Lo reivindico como luchador revolucionario. Digan lo que digan. Nadie está pagando. Sobre él cayó, pues, una responsabilidad que no es suya, de él, en verdad. Siendo venezolano se hizo palestino. ¿Cuántos palestinos han sido asesinados? Siguen siendo asesinados. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es
un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno al camino a la vida. Yo les voy a decir algo, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí, y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí, y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! Hola, ¿qué tal mi gente de Venezuela? Especialmente mi gente del 23 de enero. Robin Pérez por aquí directamente desde Puerto Rico para saludar y felicitar a mis buenos amigos de la emisora Son del 23, la 94.7 FM. Sin duda, emisora líder con lo mejor de la salsa. Y también quiero agradecer por el apoyo a mis temas al licenciado Juan Contreras, director de la emisora Son del 23 y Robin Pérez, unidos por la salsa. El jardín volvería a florecer, las golondrinas cantarían otra vez. Vuelve, te necesito. Vuelve, te lo ruego, no es un capricho. Robin Pérez, llegando al corazón. Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de su programa Latinoamérica en vivo. Hoy vamos a estar trabajando bajo la dirección de Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, en la coordinación de producción y contenido el camarada Fran León y el licenciado José Sánchez Urbaneja, directamente desde Suecia, a través de la www.radio-orinoco.com. En la coordinación técnica, el profesor Wilfredo Bermúdez, nuestro personal de apoyo, Alirio Bielma, Luis Flores, Felo Marcano, Alfredo Caña, Rafael Martínez. Ay, muchachos, otra vez profesando bien. ¡La! 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 Somos los hijos de la cerveza. Bueno, muchachos, ya nosotros nos respetan. En el control máster, como todos los días, como ya se ha hecho de costumbre, el chico sexy de la emisora, Moisés Rodríguez. Alfa, alfa. Nuestro número en cabina, el 0212-858-7009, y también puedes comunicarte a través de la mensajería de texto al WhatsApp o al Telegram por el 0412-724-9009. Para los que ya salieron de casa y no tienen cómo sintonizar nuestro dial 94.7 FM, pueden hacerlo a través de nuestra web www.alsondel23.pro y a través de nuestra radio hermana saliendo desde Suecia a través de la www.radio-orinoco.com. Nuestras redes sociales en Facebook, al son del punto 23, en Instagram, @alsondel.23, en TikTok y Telegram, al son del punto 23, en YouTube, al son del punto 23, piso FM. Y ya tú sabes, toda Caracas se mueve al son del 23. Hoy tenemos como invitado especial a
el profesor sociólogo, profesor Elías Jagua Milano, va a estar conversando con nosotros en breve. Ya está listo. Bueno, ustedes pueden a partir de este momento vernos por YouTube a través de nuestro canal de YouTube Al Son del .23 Piso FM. También puedes vernos y escucharnos a través del Facebook Al Son del .23, en Instagram @Al Son del .23, en TikTok Al Son del .23. Estamos en una nueva edición del programa Latinoamérica en vivo, producción y conducción de Juan Contreras, productor nacional independiente 34.757. Y como lo habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales, hoy tenemos a Elías Jagua acá, ex vicepresidente de la República. Muy buenos días, bienvenido, Elías. Juan, muchas gracias por la invitación, estar de nuevo aquí en el Son del 23. Un saludo a toda la parroquia del 23 de enero, hombres y mujeres, jóvenes, niños, niñas. Bueno, estamos en una coyuntura, digamos, un tanto delicada, no solo para la patria venezolana, sino para toda la región, para América Latina y el Caribe. Y me atrevería a decir, no, es así para todo el mundo, a través de la política que viene llevando a cabo este octogenario, ¿no?, que se cree el dueño del mundo, la arrogancia que tiene este señor, que se cree Dios, ahí como que aplica la doctrina del destino manifiesto, ¿no? Ellos son los destinados por Dios en la tierra, no sé qué Dios le dio esa potestad. Vamos a entrar en materia. ¿Dónde estaba Elías el 3 de enero? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo te sorprende toda esta situación que hoy estamos viviendo? Estaba aquí en Caracas, mi familia, mi casa, por supuesto, ¿no? Cuando nos despertó el silbido de los cohetes antes que la explosión. Creo que eso, he hablado con mucha gente y lo que más queda en el recuerdo de la indignación es el silbido de los misiles cayendo, ¿no? La explosión, luego 2 misiles más. Y bueno, inmediatamente activarse, saber cómo está la gente, cómo actuar, qué es lo que viene. Yo siempre, y lo conversé aquí en un foro que tuvimos y en varios, sabía que el ataque no implicaba necesariamente un desembarco de tropas, ¿no? Y que por lo tanto en esas primeras horas lo que había era que guarecerse del ataque y luego controlar la situación interna, que era lo más preocupante, ¿no? Que se desataran fuerzas de odio y creo que eso se logró correctamente, a pesar, bueno, del desenlace para mí sí inesperado, que pudieran secuestrar al presidente Nicolás Maduro, nuestro compañero, y a la compañera diputada y esposa del presidente Cilia Flores, ¿no? Y a partir de allí, bueno, es historia conocida. Hemos estado conversando, articulando, escribiendo, opinando con la palabra, como decía Li Primera, que es lo que tenemos en este momento, la palabra para enfrentar esta situación tan grave. Como tú decías, Juan, mira, yo creo que hay, desde mi punto de vista, yo no soy un historiador especializado, pero como venezolano y estudioso de la historia, yo creo que los momentos más difíciles que ha vivido la República es 1814, cuando se dejó de existir, bueno, ni España ni la República, después de la Bobera, 1814, como Bolívar lo recordaba en Angostura, el terrible año 14. Luego, la Guerra Federal, especialmente después que matan a Zamora. Entre 1860 y el 64, Venezuela prácticamente desapareció, sumergida en la violencia, el caos. La República estuvo al borde de desintegrarse. En ese periodo perdimos buena parte de nuestros territorios, por parte de Colombia, por parte de Inglaterra. Y luego el bloqueo naval contra Venezuela entre diciembre del 1901, enero de 1902. Y fíjate, fueron 2 meses, ¿no?
Y este es el momento más grave porque tengo que decirlo con responsabilidad y es mi opinión. Ustedes saben que mi opinión no compromete ni al gobierno ni al partido. Venezuela hoy, no es el 3 de enero, hoy sigue siendo ocupada. Militarmente, electrónicamente, aeroespacialmente. Tenemos todavía la flota naval en el Caribe presta para asediar, para acechar, para coaccionar a Venezuela. Y ese es el punto en el que hoy nos encontramos. Y desde el cual tenemos que pensar, todos los que de verdad amamos profundamente esta patria, cómo hacemos un gran esfuerzo de un acuerdo nacional para liberarnos de esta ocupación y de esta coacción que nos ha impuesto el gobierno de Donald Trump, que como bien tú lo señalabas, es una ofensiva global y los primeros ocupados son hoy el pueblo norteamericano, Juan, que está siendo asesinado en las calles de los Estados Unidos, que está siendo perseguido por esta suerte de SS que son los ICE. ¿Qué es ICE? Son gente reclutada en el movimiento MAGA, que es un movimiento fanático que ha apoyado a Donald Trump y es convictos, es combatientes de las guerras de Afganistán, etcétera. Los agarran, le dan un curso de 3-5 meses, les pagan $5,000 y son unos fanáticos racistas que andan en la calle persiguiendo, matando y atropellando a quien se les pare por encima. Pero eso está ocurriendo en toda América Latina, La diferencia es que aquí lo hicieron a bombazo, pero hay que decirlo también, porque hay quienes señalan, bueno, los venezolanos, lo que pasa es que aquí hay presidentes que se rindieron con una sola llamada de teléfono. Aquí hay que decirlo claramente. Panamá, Trinidad, República Dominicana. Ante la llamada del gobierno de Trump, instalaron bases militares y se prestaron para agredir a un país digno como Venezuela. Esa es la realidad del mundo hoy. Lamentablemente es así, hay que decirlo con crudeza y en consecuencia entonces disponernos a pensar qué es lo mejor que podemos hacer en las circunstancias reales y concretas que nos toca hoy a los venezolanos y venezolanas, a los que queremos este país, porque hay gente que, una minoría, pero duele de todas maneras que haya gente nacida en este país que celebre que nuestro cielo, que nuestra tierra, que nuestros soldados a los cuales hay que rendirle homenaje y honores, porque sí enfrentaron los muchachos de Fuerte Tiuna. Ese mito que no hubo nada, los muchachos, los soldados, los tenientes de Fuerte Tiuna hicieron cara a la agresión imperialista con su propia vida, con su propio cuerpo. Lo triste de todo esto, Elías, es que la prensa internacional sigue mirando para otro lado, ¿no? Ellos hablan del régimen, cuando se refieren a Venezuela, pero no hablan de esa fuerza a la que tú te has referido, esa fuerza hay. Recientemente asesinaron a una señora que deja 3 hijos en estado de orfandad, sencillamente porque decían que era, o la justifican a través de que era de ultraizquierda. Y hace poco... Terrorista doméstica, imagínate tú. Unas categorías que solo ellos tienen en su mente, y acaban de asesinar también a un joven que acompañaba las protestas y eso, le metieron 7 tiros, aún sometiéndolo en el piso, y de eso casi nadie dice nada. La prensa global, las corporaciones no dicen nada, solo hacen su mirada hacia Venezuela para descalificar. Yo siento que las palabras de Trump y de el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en sus palabras lo han dicho clarito. Primero empezaron con una narrativa que Venezuela no era un proceso legítimo, y eso como que le daba potestad a ellos para, bueno, hay que ver cómo se hace y se quitan, y dice que el gobierno venezolano, que es un gobierno legítimamente elegido, o reelegido, el presidente Nicolás Maduro el 28 de julio del 2024, es el cartel de los soles, cosa que se cae por la misma justicia norteamericana. Dicen que el cartel de los soles no existe, pero ellos dicen que están en una cruzada, y en esa cruzada Donald Trump indulta
a Juan Orlando Hernández, que fue expresidente de Honduras, que es un narcotraficante condenado a 45 años por la misma justicia norteamericana. Por cierto que su hermano está condenado a cadena perpetua. Y en ese marco, después de la agresión, ellos dicen que tienen un plan para Venezuela que está dividido en 3 puntos, ¿no? Uno, evitar el caos. Y en el marco de evitar el caos, la comercialización de entre 30 y 50 barriles de millones de barriles que van a comercializar y que lo van a controlar ellos. El segundo elemento tiene que ver con la negociación comercial. Solo será desde ahora en adelante, según ellos, ese plan con las empresas petroleras norteamericanas, con Occidente, y ahí no entra una gota de petróleo para Rusia, para China, para Irán y para Cuba. Y el tercero es la transición a la que ellos llaman. Ese es el plan en 3 fases. Y ahí, digo yo nuevamente, se le quita la careta en que el mundo, a que los dignatarios muy poco se manifiesten, se quita la careta, porque evidentemente eso que ellos decían, que estaban en una cruzada contra las drogas, pues era la excusa para venir por el petróleo venezolano. Sencillamente querían apoderarse de las reservas energéticas de Venezuela. Pero no solo es Venezuela. Ellos vienen por los proyectos alternativos que se han levantado en nuestra región y que en un primer momento, en una década y media, irradiaron a toda la América Latina, ¿no? Gracias al proceso bolivariano en sus inicios fue la posibilidad de llegada del compañero Evo Morales en Bolivia, la posibilidad de que Lula llegara en Brasil, Rafael Correa en el Ecuador, el cura Lugo en Paraguay. Un periodo en Uruguay del Frente Amplio, primero con Tabaré Vázquez, después con Pepe Mujica, un histórico del Movimiento de Liberación Nacional, después otro periodo de Tabaré Vázquez. Tenemos a Zelaya en Honduras, los Kirchner, que entendieron el momento político o geopolítico de nuestra región y se integraron al proceso. Cuba, que siguió siendo ese faro que alumbra América Latina durante estos 60 años, el regreso de los sandinistas con Daniel Ortega y la llegada del Frente Farabundo Martí, después de 12 años de guerra civil, 24 gobiernos de derecha. Esos 12 años de guerra le costaron 75.000 muertos a El Salvador. Llegó Mauricio Funes, que creo que se murió hace poco. Yo siempre digo que no fuñó, debes de ver hacia el sur, no miró para el norte, y después vino Salvador Sánchez Jerez. Eso hizo una recomposición en América Latina de gobiernos progresistas, que a eso es lo que le teme el imperio norteamericano, y no en vano Barack Obama en el 2015 dice que Venezuela es una amenaza inusual, ¿no? Y yo creo que mucha gente se rió, mucha gente desestimamos la cuestión, pero es que somos una amenaza en la medida que este modelo prenda en nuestra región, pues va a ser un ejemplo no solo para el continente o para nuestra América, sino para el mundo, Elías. Sí, Juan, muchos puntos ahí. Quería primero referirme al tema que planteabas de la construcción de una historia, ¿no? Esto hay que ubicarlo bien. El pueblo norteamericano, después de la guerra de Vietnam, quedó muy reacio a que Estados Unidos participara en conflictos en otros países para lo que ellos llaman el cambio de régimen. Y hubo que construir una estrategia que ya no era ni siquiera justificar en base a realidades, bueno, la amenaza del comunismo, si un país era comunista o no, sino simplemente de acuerdo a los intereses, construir una mentira, lo que se llamó los storytelling, ¿no? Que era construir un relato, una mentira, aunque no tenía base de verdad. El primer caso que vimos eso fue en Irak, con las armas de destrucción masiva, ¿no? Se convenció o se le dijo al pueblo norteamericano que Irak tenía armas de destrucción masiva que amenazaban la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y a partir de allí, bueno, hemos visto esa construcción de historias en Libia, en Siria, en Irán, en tantos otros países. Y eso es lo que ocurrió aquí.
se construyó a lo largo del tiempo la historia de que existía un cartel de los soles, y ya finalmente en esta etapa que el jefe del cartel de los soles era el presidente Nicolás Maduro, y con eso hasta el 3 de enero se justificó toda la escalada de agresión que culminó con el cobarde ataque militar contra Venezuela y el secuestro del presidente y de Cilia. A los 2 días, no hubo que esperar 10 años como en Irak para que se supiera la verdad que no había tales armas de destrucción masiva. A los 2 días, la propia justicia, la propia fiscalía de los Estados Unidos no es capaz de colocar en la acusación que existe el cartel de los soles. ¿Por qué? Porque el abogado defensor seguramente, o sea, yo no lo sé, pero lo primero que iba a preguntar o a exigir es: demuéstreseme que existe el cartel de los soles. Por eso no lo colocan, porque no pueden demostrar algo que no es, y mucho menos que Nicolás es el jefe del cartel de los soles. Entonces van a una acusación, bueno, de que es alguien como que se beneficia del tráfico de drogas, bueno, algo totalmente inverosímil, pero el relato que se había construido se cae de inmediato, ¿no? El otro tema que tú planteabas, el plan de ellos, ¿sí? Es sorprendente, es inédito, pero de alguna manera tiene sustento. Ellos no pueden permitirse un caos en América Latina. Nosotros no somos Siria, Libia, un país hermano africano los cuales ellos desprecian y no les importa si se matan, si se aniquilan. Entonces ellos necesitaban estabilidad, primero porque estamos en el hemisferio occidental, como ellos llaman. Incluso nos borraron el nombre en la agenda de seguridad, ya no es América Latina, hemisferio occidental. Y sacan a Europa del hemisferio occidental. El hemisferio occidental somos nosotros, ellos y nosotros. Luego, necesitan estabilidad porque para extraer lo que quieren, que es el petróleo, y aquí está demostrado la urgencia que tiene Estados Unidos de petróleo. Es mentira eso que ellos han dicho, que son autosostenibles, etcétera. Están desesperados por petróleo. Y por eso lo primero que colocan en la agenda es eso, lo primero que compran es el petróleo que había quedado almacenado producto de la cuarentena naval que nos habían impuesto desde principios de diciembre. Por eso lo primero que hacen es decir que van a invertir en el sistema eléctrico. ¿Para qué? Eso no es para que nosotros los venezolanos tengamos electricidad, para activar los pozos que se habían paralizado producto de la falta de repuestos e insumos de los generadores eléctricos que no habían podido ser comprados a lo largo de estos últimos 10 años. Eso es importante decirlo porque hay una matriz que va a haber una recuperación, seguramente va a haber una mejoría económica, seguramente, no lo doy por sentado, pero hay que decirlo, va a ser resultado de que ellos, por el interés de producir petróleo, van a flexibilizar el bloqueo y van a permitir que vengan los insumos y los repuestos para reparar el sistema eléctrico nacional y tantas otras cosas, ¿no? De manera que, pero muy importante lo que tú dices, Juan, lo discutíamos aquí la otra vez que no tuvimos porque tú no pudiste estar en el foro, que era que no solo es petróleo. Venezuela era una simbología de autodeterminación, de independencia. Seguimos siéndolo, ¿no? Pero el origen del ataque, había que golpear al país rebelde, había que golpear al país que había logrado recuperar plenamente su independencia y su autonomía, para que funcionara como un castigo ejemplarizante para el resto de América Latina y el resto del mundo. Entonces, la agresión contra Venezuela tiene dos componentes. El componente energético, un imperio ávido, como los vampiros de sangre. Estados Unidos está ávido de petróleo. Y en segundo lugar, bueno, ejercer simbólicamente el poder sobre América Latina. Nadie puede escoger el camino a la autodeterminación porque le va a pasar como a Venezuela, ¿no? Esos son los puntos que yo te comentaría o agregaría de tu reflexión. Tú decías, ellos dejan fuera a Europa y lo hacen, bueno, pocos días. En diciembre el colorario Trump habla de eso, ¿no? Habla de la seguridad interna, de la seguridad de los Estados Unidos, y se refiere a 3 años, una política, ¿no? Una de ellas, evitar el tema de la migración, los pasos fronterizos, el tema del narcotráfico,
pero ya señala allí que hay que dejar por fuera del continente a Rusia, a Irán y a China. Es decir, ya advertí en sus palabras un poco lo que venía en esos días. Y basado, yo creo que... Pero también Europa, porque eso es lo que no se dice. Bueno, pero la deja fuera, porque hoy, digamos, para ellos, en ese sostén, ni siquiera... O ellos se refieren ahí en uno de esos puntos a sus socios de la OTAN, ya no van a estar en el tema de la seguridad directamente envueltos con ellos y eso, y apartan un poco porque ellos van a mirar a su patio trasero. Sí. Por eso enarbolan esta doctrina colonial, la doctrina Monroe, que data por allá por 1823. Pero ellos se basan en este momento en una operación militar bajo la doctrina de guerra de multidominio y enjambre, que tiene 3 elementos fundamentales: el tema tecnológico, el tema de la información y el tema de la coordinación. Es decir, era ya predecible, y nosotros lo hablamos acá en varios programas, inclusive tuvimos la oportunidad de hablar con el mayor general Romero Bolívar y comentar este tema. Es decir, ellos a cada incursión militar, a cada nueva agresión, tiene una manera de justificar a través de una doctrina. Ahora, ¿por qué traigo a colación este tema? Porque en el fondo, yo no sé si tú lo compartes, pudiésemos decir, es una lucha entre la doctrina bolivariana versus la doctrina Monroe, que hoy pudiésemos decir es destruir al Estado-nación bolivariano versus la globalización y el neoliberalismo. Es que es como tú lo planteas, un tema complejo, ¿no? Porque se trata de retomar la plena dominación sobre América Latina y el Caribe, ¿no? Entendida como su área de influencia y seguridad, y donde van a volcar todos sus esfuerzos militares, ¿no? Él lo dice en un discurso que tuvo una reunión con todos los generales. Porque nosotros tenemos que seguir haciéndole la guerra a otros, ¿no? Peleando por otros, por allá por África, por allá por el Medio Oriente, conflictos interminables que nunca se van a resolver, cuando nuestra tarea es defender nuestra frontera y nuestra área de influencia, ¿no? Y por eso tenemos la presencia que desde hace unos 20 o 30 años había desaparecido de una flota naval norteamericana, de la instalación de bases militares en todas las islas, incluyendo el pueblo puertorriqueño, que había logrado a base de mucha lucha sacar las bases militares de Puerto Rico. Bueno, otra vez están ocupados, ¿no? En Vieques, que fue una lucha... sí, memorable, que la acompañamos todos los pueblos de América Latina, ¿no? Y bueno, Panamá reforzada su presencia, además con un gobierno absolutamente subordinado, vulgarmente subordinado, que avergüenza la memoria del general Torrijos. República Dominicana, igualmente otro gobierno absolutamente entregado, Trinidad y Tobago, y otros que no sabemos, pero que también han sido rendidos con un solo telefonazo, entre otras cosas porque muchos de esos gobiernos sí están involucrados con el narcotráfico. Y entonces, bueno, los llaman: mira, tenemos estas pruebas y tal, y si no accedes a instalar las bases militares, a prestarte para agredir a Venezuela, primero vas a ir preso tú. Daniel Noboa, del Ecuador, por ejemplo. Por ejemplo, todo el mundo es claro y tal. Fíjate, y esto es importante, miren, que los pueblos a veces pueden estar molestos con un gobierno, o con un modelo, o con un proyecto, como aparentemente pasado en Ecuador, pero cuando se trata de la defensa de la soberanía, y escuchémonos bien, venezolanos y venezolanas, hay que hacer una diferencia. Ese pueblo que supuestamente eligió a Noboa, pocos meses después le infringe una derrota en un referéndum para instalar bases militares otra vez en el Ecuador, ¿no? Que había que reformar la Constitución. Estaba la base de Manta. De Manta. Y una base de la Segunda Guerra Mundial, que además es en las Islas Galápagos, un patrimonio de la biodiversidad natural y todo esto. Y el pueblo ecuatoriano supo diferenciar entre sus diferencias con los gobiernos anteriores del llamado correísmo,
y su desesperación de votar por es decir, no, o sea, votamos por ti, pero no para entregar el país. Entonces, en cualquier circunstancia, por muchas que sean nuestras molestias, nuestros dolores, nuestras frustraciones con un gobierno determinado, nosotros no podemos anteponer eso al amor a la patria y a la preservación de la soberanía. Porque lo que es pan para hoy puede ser hambre para mañana. Yo sé que hay mucha gente, Juan, bueno, expectante de que, bueno, va a mejorar la cosa, la economía, vamos a tener... Y hay que comprenderlo, porque el pueblo venezolano ha sido sometido los últimos 10 años o más a una política de ahogamiento, y la gente necesita un respiro. No hay que cuestionar que la gente quiera vivir bien, eso no es cuestionable, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliar? Y ahí está la gran tarea de la dirigencia política revolucionaria, pero incluso más allá, nacionalista. Hay sectores de la oposición que no comparten esta agresión militar, que no están alineados con la política de los factores que promovieron y celebran esta agresión militar contra Venezuela. ¿Por qué? Porque la estabilidad económica a la cual tiene derecho el pueblo venezolano tiene que estar asociada a la preservación de la dignidad nacional. Ese es el gran desafío en este momento. ¿Cómo logramos que la gente pueda tener un respiro económico, pueda satisfacer sus necesidades básicas que han sido deterioradas por esta agresión prolongada en el tiempo y también por errores que se han cometido, pero sin renunciar a la dignidad, a la independencia nacional? Elías, vamos a ir a una pausa musical y al regreso vamos a conversar, entonces vamos a desmenuzar ese documento que está rodando por las redes, que me parece que es una muestra de madurez, es un poco lo que tú ahorita acabas de resumir un poco sobre las expectativas de la gente. Me adelanté. Te adelantaste, sí. Vamos a esa pausa musical y al regreso tocamos todo lo concerniente a este documento. Eran las 3 de la mañana, 3 de enero en el calendario. Caracas dormía tranquila bajo su manto diario, pero el cielo no trajo sol, trajo un ruido de metal y en Fuerte Tiuna se rompió el silencio habitual. No fueron truenos de lluvia, fueron botas extranjeras que cruzaron sin permiso nuestras líneas y fronteras. La noticia corre como pólvora, la pantalla se congela. Se han llevado al presidente, hay fuego en Venezuela. Liberen a Nicolás, grita una parte del mapa, mientras la garra del norte su sentencia destapa. Dicen que va hacia el norte sobre el mar prisionero, en las entrañas de acero de un buque extranjero. Que el mundo se detenga, que nadie quede mudo, hoy la historia se parte. Liberen a Maduro. Hoy en Moscú escuchas el eco en el Caribe. Si cae un socio el equilibrio no sobrevive. Pekín levanta la vista, el dragón debe mirar que las flotas del imperio han vuelto a navegar. Hermano en La Habana, sandinista en Nicaragua, saben que esta misma lluvia mañana será su agua. Si hoy tocan a uno y lo sacan de su cama, mañana su justicia incendiará toda la rama. Dicen que el Iwo Jima navega con la presa, que van rumbo a Nueva York a servirlo en la mesa. Trump firma la orden, Petro mira con espanto. ¿Es justicia o es venganza lo que cubre con su manto? Las bombas en la Carlota dejaron su marca en el suelo. Un pájaro de hierro se lo llevó en pleno vuelo. Para el que celebra en Miami, para el que llora en el barrio, esto no es solo un hombre, es un cambio de escenario. La soberanía sangra cuando el juez es el verdugo y la libertad no nace bajo la sombra del yugo. Venezolano, despierta, sea cual sea tu color. Hoy tu tierra fue pisada por la bota del invasor. El mundo aguanta la respiración, la moneda está en el aire. Nadie sabe el costo, nadie sabe el desaire. Desde el sur hasta el oriente, el mensaje es duro. Me respetan a los pueblos.
Bueno, regresamos. Seguimos aquí con Elías Agua Milano, es vicepresidente de la República. Por cierto que se me faltó decir al principio que Elías ha recorrido casi todos los puestos de la institución. No tanto. Arrancaste siendo constituyentista, después ministro de la Secretaría. Ministro de la Secretaría, de Chávez, Comuna, de Educación. Bueno, yo soy al final 2010-2012 vicepresidente, canciller. Pero sobre todo militante revolucionario y patriótico. Que eso es lo que queda. Así es. Los cargos pasan, lo que queda es la convicción, la militancia. Y las huellas que se van sembrando. Y la confianza en que el mundo va a ser distinto a esto que estamos viviendo. Elías, en esta parte vamos a desmenuzar ese documento. Me parece interesante conversarlo por acá, hablarlo con todos los usuarios y usuarias que nos puedan estar sintonizando a lo largo y ancho de nuestra América y hacia afuera y internamente. Dice por Elías Agua Milano, en anotaciones de hoy quiero expresar de manera puntual lo que creo con sinceridad, sin otro interés que al final de este trance Venezuela siga siendo una nación independiente. Es nuestro deber, eso creo. Entonces vamos al primer punto. La compañera Delcy Rodríguez no es parte de un plan para entregar la soberanía petrolera y económica en general de Venezuela. La reconozco como una mujer patriota, dirigiendo en las circunstancias más graves que ha afrontado la República desde 1830 hasta hoy. Vamos a pararnos acá. Se ha tratado a través de las redes y forma parte de esas operaciones psicológicas, ¿no? Y parte de lo que es la guerra no convencional que se ha diseñado contra Venezuela. Todo esto, ¿no? Entonces, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, periodistas que dan vergüenza, como Castocando, que es venezolano y vive en los Estados Unidos, comienzan, y hasta el mismo Trump dice, no, tengo una excelente relación con Delcy, me cae muy bien, está acatando todo lo que yo digo, y van sembrando, tratando de crear dudas en torno a la presidenta encargada. Hay que decirlo, ella misma lo dijo en su juramentación, el presidente de Venezuela sigue siendo Nicolás Maduro. Y fue elegido, hay que decirlo también, el 28 de julio de 2024. Nuestra Constitución establece que es un periodo de 6 años. Está secuestrado y hoy es un rehén de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Siembran esa cizaña, pero tú eres muy categórico allí en decir que la conoce, que no hay tal negociación y que tenemos que entender, digamos, ese momento, este momento político que nos está llevando, que estamos viviendo, que se está llevando a cabo. No es tan fácil estar, digamos, ahorita en los pies de Delcy, digamos que con una pistola apuntando, así que cualquier cosita, si te vas hacia allá o hacia acá, es motivo de amenaza. Bueno, voy a volver a bombardear. Que no es una amenaza para ella, es una amenaza para todos nosotros. Exactamente, para todo el pueblo. Sí, mira, me motivé, he escrito 3 anotaciones, porque voy anotando lo que voy viendo, lo que voy observando y lo publico, ¿no? Porque bueno, sentí que hay una campaña y a veces una incomprensión desde propios sectores de la izquierda, del chavismo. Y oye, nosotros somos compañeros y compañeras. No nos podemos tratar como enemigos, mucho menos en este momento, Juan. Nosotros tenemos que aprender a respetarnos. Y alguna autoridad tengo, Juan, porque yo, tú sabes, tengo diferencias marcadas con el gobierno en muchos aspectos. Ya son conocidas. Y yo he sido víctima de ataques por decir esas diferencias, traidor, no sé qué, salta talanquera. Uno tiene que curarse de eso y respetarnos en las diferencias. Delcy, la presidenta encargada, queda al mando porque no hay en la oposición ningún liderazgo ni ninguna fortaleza para garantizar lo que la potencia agresora necesita, que es la estabilidad para poder tener energía. Y el mismo Trump lo dijo cuando dice, tú conoces Irak, tú sabes lo que pasó en Irak, le responde a un periodista, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Ante la ausencia de cualquier liderazgo que pueda garantizar estabilidad en Venezuela para sus objetivos de tener
energía segura, bueno, toman la decisión de dejar a quien sí garantiza esa estabilidad, que es el gobierno bolivariano, en este caso. Y corresponde, como manda la Constitución, a la vicepresidenta suplir una falta temporal del presidente de la República, que como tú bien has dicho, ni ha renunciado, ni se ha muerto, gracias a Dios, ni ha sido revocado, ni ha sido destituido por el Tribunal Supremo de Justicia. O sea, no hay una falta absoluta. No hay una falta absoluta y hay una falta temporal, que pudiésemos decir. Esa falta temporal tiene que ver con una falta temporal forzada. Forzada, además, no, porque lo otro es el abandono del cargo. Él no abandonó el cargo, lo secuestraron. Entonces, automáticamente la Constitución dice, se encarga la presidenta hasta tanto se supere la falta temporal, y después se prorroga por 3 meses más, y después la Asamblea tiene que discutir cuál es el camino a seguir, si se prorrogara la falta. Entonces, coño, a Delcy la conocemos desde la universidad, la conocemos como una militante revolucionaria. Yo conozco a Delcy, de luego nos tocó trabajar en el gobierno, y Delcy es una mujer patriota, o sea, que ama profundamente esta patria como la podemos amar tú, yo y la mayoría de los que estamos acá. Entonces, prestarse o sumarse a la campaña de que ella es parte de una traición y que esto estaba arreglado y que ella por voluntad propia quiere entregar el petróleo, es injusto y es dañino. Porque en este momento Delcy, como presidenta encargada, es la garantía de la estabilidad y la paz del país. O sea, nosotros no podemos inmolar al pueblo venezolano. Si alguien tiene cómo lograr enfrentar esto y liberarnos de la ocupación en este momento, yo lo acompaño, pero yo sé que nadie lo tiene. Y eso no quiere decir conformismo. Eso quiere decir que tenemos que reconstruir nuestra fuerza, nuestra estrategia, para poder liberarnos y recuperar plenamente nuestra soberanía. De manera que salí, bueno, en defensa de una compañera, como salgo por ti y por tantos otros compañeros que nos hemos batido, ¿no? Ya basta de esa guerra fratricida entre nosotros, de descalificarnos, etcétera. Yo especialmente este mensaje va a los compañeros militantes de la izquierda venezolana. Esta es la hora, este es el momento definitivo de la independencia o la colonia para Venezuela. Y por más dolores que haya, por más frustraciones que haya, por más heridas que haya, la patria está primero. Y tenemos que poner actitudes todos, también los compañeros del gobierno tienen que hacer lo propio, ¿no? Pero también el resto de compañeros y compañeras que hoy no estamos en el gobierno, incluso algunos que son opositores al gobierno. Yo no me considero opositor al gobierno, pero hay gente de izquierda que ha tomado el camino de ser opositores al gobierno. Tiene que anteponer el interés a la patria y al bienestar del pueblo ante que cualquier diferencia. Y no descalificarnos. A él sí le toca difícil, le tocó a ella. Le pudo haber tocado a cualquiera, pero le tocó a ella. Entonces, desde nuestras diferencias, desde nuestra diversidad, vamos a acompañar a la compañera, valga la redundancia del término, a salir de este trance, como digo yo, y recuperar plenamente nuestra autodeterminación. Claro, cuando te decía que ellos mismos lo dicen, es que Trump lo reconoce. Cuando él dice no es María Corina, Sí. Ella nadie la quiere, nadie la respeta, no puede. Ellos están reconociendo que ese proceso que viene o que esté en marcha no es con la oposición, porque hoy tuviésemos un baño de sangre en las calles. Claro. Yo estoy seguro que la gente se hubiese lanzado a la calle si tratan de imponerla. Entonces ellos han sido inteligentes, saben que este proceso que vamos a caminar tiene que ser necesariamente con el chavismo, porque no hay quien pueda controlar el país. Y ahí uno diría, la gran batalla hoy es sostener la soberanía. La segunda batalla es rescatar al presidente Nicolás Maduro, es estabilizar el tema, claro, el tema económico, con los salarios, con la posibilidad de adquisición de poder adquisitivo, la batalla también por el tema de la seguridad, ¿no? Cómo nosotros garantizamos, como se hizo en este momento, el orden público.
no salió un solo opositor a las calles a decir algo, a lo mejor celebraron escondidos en sus casas y eso, pero se garantizó eso, y eso se hace con el control territorial, eso se hace con la unidad cívico-militar, eso nos permite a nosotros seguir manteniendo el gobierno. Pudiésemos decir, hemos perdido una batalla táctica, pero no hemos perdido, la guerra, no hemos perdido lo estratégico que es mantener el gobierno. Así es, para defender la soberanía. Dijiste algo, varias cosas, pero una que quiero resaltar, porque mucha gente me ha dicho, oye, en tus escritos, ¿por qué no pides siempre por la liberación del presidente Nicolás Maduro? Yo lo hice desde el primer momento, pero lo que tú has dicho es clave. Para poder liberar al presidente Nicolás Maduro tenemos que preservar la república y salvar la soberanía. Por eso el primer punto es ese, porque sin república, sin soberanía, ¿cómo podemos gestionar la libertad del presidente Nicolás Maduro y de la compatriota Cilia Flores? El otro tema, yo me refería a eso que tú dices, es cierto, la valoración negativa que tiene Trump de María Corina como alguien capaz de liderizar a Venezuela, pero hay un momento que él va montándose en el helicóptero y le pregunta, ¿por qué usted dejó al gobierno de Maduro al frente? Y él le pregunta, ¿tú conoces un país que se llama Irak? ¿Tú sabes lo que pasó allí? ¿No? Y es efectivamente que en ese caso, recuerda, pusieron un gobernador gringo, como la colonia, pues un gobernador gringo, y bueno, Irak todavía no tiene estabilidad. Y no tiene, y los suministros de petróleo que ellos querían no lo han logrado completar porque viven en una permanente guerra de resistencia contra diversos movimientos, al punto que tuvieron que salirse pues, de Estados Unidos, de Irak sin lograr su cometido, ¿no? Ahora, otra cosa importante es que decías era el tema de la estabilidad interna. Ciertamente a todo venezolano y venezolana le conviene la estabilidad interna. Ya, como decía el comandante Chávez cuando nos convocó al camino democrático y pacífico, el pueblo venezolano ha derramado mucha sangre por esta oligarquía, por este imperialismo. Oye, vamos a darnos un respiro, una recomposición de las fuerzas, como toda estrategia militar. Te infringieron una derrota, te hicieron daño, tú no puedes salir a terminar de que el enemigo te extermine, ¿no? Tú tienes que recomponer tus fuerzas, tienes que estabilizar a la situación económica, social de Venezuela y comenzar entonces, bueno, una larga lucha que está en el marco de un contexto geopolítico, porque no nos veamos solo como Venezuela. Uh-huh. Cuando miramos, oye, ¿cómo va a ser posible nosotros salir de esta situación de coacción y agresión? Bueno, no solo miremos acá, miremos lo que está pasando en Estados Unidos, miremos lo que está pasando en las contradicciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, miremos lo que está pasando en China y Taiwán, miremos lo que está pasando en Rusia y Ucrania. O sea, miremos el mundo en su contexto y lamentablemente aquí va a haber dos grandes desenlaces. O el mundo derrota antes de que volvamos a vivir otra tragedia como en 1940 con los nazis, o el mundo se va a ir a una guerra definitiva, ¿no? Esos son los escenarios que yo veo en el mundo ahora mismo, ¿no? Ahorita cuando dices lo de Rusia, China, pudiésemos decir también, bueno, ellos también como que entendieron, ojo, que como dicen los gringos, que no tienen amigos en el mundo, sino lo que tienen son intereses, porque pudiesen haber quedado tranquilos, digamos, Ucrania para Rusia, Taiwán para los chinos y este loco desquiciado que viene por todo. Es decir, también es delicada. Así es el mundo, Juan. Es la geopolítica, por eso es que... Así es el mundo de hoy, Juan, y ahí hemos pecado a veces de idealistas, ¿no? De idealistas. Así es el mundo, las potencias se mueven por sus intereses. Aquí solo hubo una gran potencia solidaria con los pueblos del mundo y se llamó la Unión Soviética. Y como dice Eduardo Galeano, en aquel memorable texto que seguro leíste, El niño perdido en la intemperie, a mí se me quedó grabada la frase, a poco la Unión Soviética será echada de menos. Y hoy cuántos los pueblos del mundo echamos de menos a la Unión Soviética, que era el equilibrio contra el fascismo, porque
el fascismo fue derrotado militarmente, pero el fascismo se reconvirtió. Y realmente Estados Unidos, que era un país con su pensamiento democrático, liberal, etcétera, fue cooptado propiamente por esa ideología, al punto que hoy finalmente esas corrientes fascistas que se mimetizaron, sobre todo en los Estados Unidos, porque Estados Unidos reclutó a buena parte de los nazis para sus servicios de inteligencia, para sus operaciones en América Latina, etcétera, etcétera. Fusilaron y ahorcaron a los grandes jefes, pero toda la estructura nazi hacia abajo fue reclutada por los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Es una verdad histórica, cada día más visible. Vamos con el punto número 2. Somos una nación coaccionada por el gobierno de una potencia militar extranjera que no reconoce ningún principio de convivencia pacífica entre las naciones. Esa realidad condiciona el hacer y el actuar del gobierno y de la sociedad en su conjunto. Y nadie en Venezuela tiene la correlación de fuerza para hacer algo distinto, aun cuando se puedan expresar diferencias con lo que se hace, considero debe hacerse con responsabilidad y sin descalificación. Un poco tocamos ahorita ese tema. Te lo sintetizo, o sea, el señor que gobierna los Estados Unidos puede hoy, Dios nos libre de ordenar nuevamente un ataque contra Venezuela sin importarle absolutamente nada. Esa es la realidad concreta. Por eso hay que volver a las categorías marxistas. Tenemos una correlación de fuerza para evitar eso en el país ahorita y en el mundo. No la hay. Pero es que no la tiene ni Europa. El tipo dice, me voy a quedar con Groenlandia. Europa, bueno, no, que sí, que no, que... No, y si le da la gana se mete en Groenlandia y Europa no va a poder hacer nada. Si no aceptan que la compren, que la compren o te la quito, pues, un niño malcriado. Pues. Entonces, esa es la realidad concreta. Y a partir de allí se da esta situación, que no solo es que los compañeros aceptan tal o cual cosa, por ejemplo, el gran debate que hay hoy, que hay en el país ahorita sobre la reforma de la ley de hidrocarburos, ¿no? Hoy, por cierto, aprovecho la cuña aquí en el Centro de Estudios para la Democracia Socialista, vamos a tener al profesor Mendoza Potelá conversando sobre el tema, el botín petrolero, lo llama él, esta situación. Y es a las 4 de la tarde en la Florida, Avenida Pomagás, casa número 4, sedes. Pero ese tema es un debate. Yo hay cosas que me espelucan de esa reforma, pero ¿realmente podemos alterar esa situación? O como hacen los buenos estrategas en la historia, Lenin y la paz de Brest-Litovsk, por ejemplo, Stalin, el acuerdo para cuando se dividieron Polonia, y tantos otros casos en la historia. O sea, tú no puedes inmolar a un pueblo, tú no puedes porque no me la calo y el imperialismo someter a que Caracas nuevamente sea bombardeada, ya no puntualmente, sino un bombardeo masivo de varias noches. El liderazgo tiene que ser responsable con su pueblo. Tú no puedes llevar a un pueblo a la muerte solo por inmolación. Tú tienes que preparar al pueblo para la victoria. Bueno, hablando de eso, yo me fui a Lenin, pero Hugo Chávez, por ahora no hemos podido, aquí mismo en el cuartel de la montaña. ¿Cuál era la opción? La masacre, 1.000, 2.000, 3.000 muertos, y la derrota seguramente igualmente. Entonces, no, Chávez dijo, y luego la victoria, o el 11 de abril. Bueno, una derrota militar la convirtió en una derrota política, y de eso se trata hoy día. Y el 11 de abril, cuando se fue y se le presentó a los golpistas, aquí estoy, ¿qué van a hacer conmigo? Yo soy presidente preso. Y cuando se fue, que dijo, no nos hemos ido. Bueno, no nos hemos ido. Por ahora vendrán nuevas situaciones y vamos a obtener una victoria política. Tú sabes que yo veo en el horizonte. Bueno, dale que sea otro el punto último. Vamos para el punto 3. Quienes dirigen deben reconocer que la lucha extrema de los últimos años, que han dejado muertos y heridos, también ha dejado dolores políticos, morales, psicológicos, incluso dentro
del propio chavismo. Convocar a la unidad nacional por comprender, no descalificar esos dolores y rectificar donde se tenga que rectificar para recomponer relaciones y alianzas y poder avanzar en medio de la diversidad de posiciones y cuestionamientos hacia el fin superior de preservar la República. Y aquí digo yo, tú al principio hablabas, por ejemplo, hoy hay una oposición, digamos, democrática que entra dentro del juego, que es nacionalista, que defiende, que está en desacuerdo con todo esto y, digamos, tiende puentes y se escucha. ¿Por qué no hacer eso mismo, digamos, con sectores que han sido afines al proceso y que por X causa han criticado, han dicho algo, entonces los han distanciado? Es el momento, digo yo, de, como lo dices tú ahí, de establecer esos puentes, de volver a esa confianza, establecer una relación que permita sumar a la mayor cantidad de ciudadanos, de ciudadanas, de compañeros, de compañeras, de venezolanos, en fin, para defender el proceso y avanzar estratégicamente, como tú bien lo dices. Así es. Mira, Juan, esta confrontación ha sido extrema, pues, ha sido llevada a los límites, o derivó en los límites. Y en ese camino, bueno, hubo gente que, posiciones, bueno, empezando por mí, pues yo, oye, cosas que no me gustan, me distancio. Como te digo, nunca, no soy opositor al gobierno, pero hubo compañeros que sus diferencias y tal la llevaron hasta a convertirse en opositores desde la izquierda al gobierno, ¿no? Y siempre el gobierno etiquetó a todo el mundo que tuviera una crítica, una diferencia, etcétera, como enemigo, ¿no? Eso es una gran rectificación que tiene que hacer el gobierno. O sea, hay gente que va a coincidir con el gobierno en algunos puntos, pero no en todos los puntos. Y a partir de allí, bueno, se encuentran esos puntos de unidad, de encuentro, y se avanza en el objetivo fundamental. Hay cosas que sanar, bueno. Así como en el campo de la derecha hay personas presas, algunas por motivos políticos, otras porque cometieron delitos, por ejemplo, alguien que mató a alguien por ser chavista o etcétera, pues no es un preso político, es un homicida, una persona llena de odio. Pero bueno, alguien que emitió una opinión política y fue detenido es un preso político. Pero fíjate, hay trabajadores detenidos por relaciones laborales. Se convirtió la resolución de problemas laborales a través de la policía o de medidas coercitiva, vamos a decirlo, contra los trabajadores, cuando los escenarios eran, bueno, el Ministerio del Trabajo, vaya la inspectoría, vaya, etcétera, ¿no? Esas cosas y que todavía hay trabajadores privados de libertad. ¿Por qué no, dentro de este marco donde se está liberando mucha gente de la oposición, por qué no se empieza por liberar eso? El reconocimiento a factores políticos, el caso del Partido Comunista de Venezuela histórico. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que ellos han planteado y han hecho, pero no se les podía, negar su existencia como Partido Comunista Histórico de Venezuela, entre muchos otros casos que podemos nombrar. A eso me refiero. Y hay heridas, entonces hay compañeras, a mí me ha tocado todos estos días, bueno, hay mucho dolor, mucha herida, mucha rabia, y yo le digo, bueno, no puede hacer política, como decía William Lara, desde las hormonas. Este es el momento de las neuronas. Pero bueno, como digo, tiene que haber gesto y gesto. Como en las relaciones de pareja, cuando si tú le regalas, tiene que ceder un poquito. Si yo te regalo una flor a tu esposa, le regalas una flor y te la pega por la cabeza, bueno, la tipa la agarra, no te va a hablar de primera, te voltea los ojos, pero te agarra la flor. Tienen que haber gestos porque la patria los necesita. Venezuela necesita la unión de los revolucionarios y revolucionarias, y más allá, la unión de todos los patriotas. Hay dos casos hablando de eso que para mí son significativos, son errores que se cometieron y uno a veces no se explica por qué, en alguno hay que buscar cómo pasó esa situación. Una,
creo que el nombre es Rodney Álvarez, que Sí, eso es tuvo terrible. 11 años, es como para escribir un libro o hacer una película, ¿no? Por Es un detenido homicidio que no por un cometió. homicidio que no cometió, que todo el mundo sabía que no era, pero más allá de eso, cuando lo ponen preso, la mamá tiene que salir a trabajar para cuidar a los 3 hijos que él deja, y saliendo, la esposa tiene que salir a trabajar, se queda con la mamá de los 3 hijos de ellos, se quedan con la mamá de Rodney, la señora sale a trabajar y una buena mañana un carro se la lleva por medio, la mata. El hermano salió a trabajar para las minas, para ayudarlo, porque cómo enviarle comida y hacia acá, hacia Caracas, y lo matan en las minas, lo pican, y el hombre pasó casi 11 años preso, lo querían llevar a 15 años, yo no sé si lo sabían o no lo sabían, pero se ensañaron. Yo creo que es un caso que hay que reconocerle, cómo rearcir ese daño de casi 11 años preso. Y está el caso de los 2 muchachos que conozco a su familia, Son revolucionarios de toda la vida, y los muchachos, bueno, como dice el dicho, le salieron bien, le salieron por el camino, patriotas, y denunciaron. Y no lo que después se descubrió que era verdad. Que era verdad, exacto. Pero además de eso no hubo una disculpa pública hacia ellos. O sea, eso crea heridas, crea dolores. Hay cosas que han sido crueles. Exacto, entonces hay que saldar eso. Y hay heridas y hay que saldarla, y hay que sanarla. Y los compañeros del gobierno, y espero que entiendan lo que estamos hablando, que lo entiendan, que lo estamos haciendo de buena fe. Así es. Porque tanto tú como yo sentimos ese dolor que está presente en fuerzas revolucionarias, en familias revolucionarias, pues den un paso en ese sentido, ¿no? Y sobre todo que estas cosas no vuelvan a pasar. A suceder, así mismo es. Vamos por el punto 4. Desde la izquierda tenemos que identificar el hastío que tiene la mayoría de la población con el conflicto. La sociedad reclama un respiro, necesita con urgencia recuperar la capacidad de gestión de su vida económica y social. Debemos cuidarnos de ver una realidad invertida. Necesitamos aprender el sentir de la mayoría nacional y orientar cómo se puede lograr satisfacer la aspiración de vivir bien sin renunciar a la dignidad nacional. Eso lo hemos hablado, pues el pueblo venezolano, oye, tú sabes muy bien que hay familias que en diciembre este último fue terrible, o sea, gente que me decía en el día, ya yo no sé qué hacer, qué va a pasar, o sea, ya no puedo, pero ni compré un paquete de harina pan, ¿no? Entonces, o de harina precocida de maíz, para no hacerle propaganda al caballero ese que es tan responsable de toda esta situación. Entonces, eso hay que entenderlo. Mira, un error que hemos cometido históricamente la izquierda es que nosotros, por ejemplo, siempre hablamos, no, los principios ideológicos y la ideología, etcétera. Y resulta que Marx, que es la base de nuestra teoría revolucionaria, dice que la ideología es una falsa conciencia, es una lectura invertida de la realidad. No es que sea mala, porque la ideología son las ideas que tú tienes. Tú y yo tenemos ideas, cómo puede ser, como el 23 de enero debería ser así y tal, y debería pasar tal o cual cosa en el 23 de enero y deberíamos no sé qué. Cada quien tiene una idea. Y tú te consigues gente que no es política y común, oye, yo tengo una idea de que se puede hacer tal cosa en agricultura o no sé qué. Esas son ideas, pero no necesariamente esa es la realidad. El arte de la dialéctica es combinar el equilibrio entre lo que la realidad permite y las ideas, que son las que mueven al mundo, pues, porque sin ideas no, el mundo todavía fuéramos esclavos, etcétera, etcétera. Entonces, el pueblo venezolano, y eso tenemos que entenderlo, mucho más allá de que le pueda, como yo sé que en el alma venezolana le duele la agresión imperialista, le duele que todo el esfuerzo que se realizó con el comandante Chávez, bueno, haya sido vulnerado de la manera como ha sido vulnerado, etcétera, etcétera. Pero en lo concreto, oye, la gente quiere y tiene derecho a poder garantizar la alimentación en su casa, a tener atención médica y salud cuando se enferma, a que en las escuelas esté el personal completo de maestros y maestras para que sus hijos tengan una buena educación. Y eso
si no sabemos leer, mira, es que ya no es ni una necesidad, es un clamor de la familia venezolana, estaríamos perdidos y estaríamos quedándonos aislados de esa realidad. Ahora, ¿cómo, lo que decía al principio, cómo hacer que eso no sea a costa de la dignidad y la independencia nacional? Es la gran tarea que tenemos de fomentar la conciencia, el patriotismo, la dignidad y lograr los objetivos que la gente tiene derecho, pues, a vivir bien. Además está dentro de las aspiraciones de los venezolanos que por eso votaron por la opción del chavismo, votaron todos estos años por el comandante Chávez, por Nicolás Maduro, aspirando a tener calidad de vida. Y que antes de la agresión total que se desató tras la muerte del comandante Chávez lo tuvo, porque aquí se quiere hacer ver que la última, la última escena, la situación grave económica que vive cada familia venezolana, pero no se ve la película completa. Así es. Y no se ve que a partir del año 2004 y por lo menos hasta el 2014, el pueblo venezolano logró lo que nunca había logrado en toda la historia de Venezuela en materia de derechos económicos, sociales, a la educación, a la salud, a todo, a la plenitud del consumo necesario. Y ahí se cometimos errores, porque no solo fue el consumo necesario, sino que también entramos en la orgía petrolera a la que estamos acostumbrados, el lujo, los viajes. Hubo errores, o sea, por ejemplo, como aquel cupo viajero, una cosa que hoy lamentamos, pues, ¿no? Pero que todo el mundo disfrutó. Menos, yo no lo pude, yo estaba en el gobierno, no podía viajar. Tenía que estar trabajando, pero... Vamos con el punto 5 para finalizar este segmento. El sector político hoy liderizado por la señora Machado, que desde el año 2002 promovió, convocó y hoy celebra la intervención militar extranjera, sigue siendo la principal amenaza que hoy tiene la independencia y la paz de Venezuela. Conformar un gran frente nacional, plural, democrático, popular para contenerlo política y electoralmente es la gran tarea de los que amamos profundamente a nuestra patria. Pero eso me lo responde al regreso de la pausa. Conversamos este tema porque quería cerrar precisamente con el qué hacer, y esta pregunta tiene con el qué hacer. ¿Cómo resistimos esto y cómo logramos entonces sacar de esto una enseñanza, mantener el gobierno, rescatar al presidente y enrumbar el país nuevamente por el sendero de brindarle a la gente calidad de vida, alimentación, trabajo, educación, vivienda, esas cosas esenciales para cualquier ser humano en cualquier parte del mundo? Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Suéltala, Moisés. De madrugada un estruendo sonó. No fueron guacamayas en el cielo lo que se vio. Caracas en silencio, la historia su rumbo cambió. Cuando intentaron borrar lo que el país decidió. Secuestraron a un hombre, quisieron callar su voz, pero llevamos su mensaje, millones son portavoz. No es solo un hombre, cuando van a entender en la dignidad de un país que no van a someter. Creyeron que el miedo nos iba a dividir, pero si nos aprietan fuerte sabemos resistir. Venezuela, levanta tu voz, que escuche el mundo nuestro clamor. La dignidad no se vende, no se puede comprar. Seguimos de pie, nadie nos va a doblegar. Desde el llano hasta el barrio, desde el cerro al mar, hay un mismo latido que no van a dominar. El mundo observa atento lo que pueda suceder, porque hoy somos nosotros, pero mañana puede ser él. Y en la sala, frente al juicio y la opresión, una voz se levanta con firme convicción. Sigo siendo presidente, soy inocente, no soy culpable de nada de lo que se menciona aquí. Soy un hombre decente. Venezuela, levanta tu voz, que escuche el mundo nuestro clamor. La dignidad no se vende, no se puede comprar. Somos un país despierto, difícil de arrodillar.
No es solo un conflicto, demostraremos la verdad. Ellos con sed de venganza, nosotros con sed de dignidad. Quien pida cadenas no entiende esta nación. Aquí se lucha con conciencia, con memoria y con razón. Venezuela, levanta tu voz, que retumbe de aquí a donde nace el sol. Aunque intenten silenciarnos otra vez, seguimos cantando, porque aún hay fe. Y aunque el miedo visite de noche otra vez, hay un pueblo que amanecerá sin dejar de creer. Que retumbe de aquí a donde nace el sol. Aunque intenten silenciarnos otra vez, seguimos cantando, porque aún hay fe. Y aunque el miedo visite de noche otra vez, hay un pueblo que amanecerá sin dejar de creer. Sin dejar de creer. Bueno, Elías, estamos en el final del programa Latinoamérica en Vivo. El último punto es algo así como una reflexión que tú haces. Y aquí es donde entramos a qué hacer en este marco. Ese es el contexto que tenemos. Hoy tenemos al presidente Nicolás Maduro secuestrado. Es un rehén del imperio norteamericano. No es fácil en ese marco, digamos, lo que le toca a la presidenta encargada Delcy Eloína Rodríguez Gómez. No es fácil estar en los zapatos de ella, y es como negociar con una pistola así en la cabeza. Si no haces esto, como los niños marcaban, no voy a la escuela, no tiro la comida, no como. En ese caso aquí son bombas, es que mañana los ataco, es que voy por fulano de tal. Es una amenaza permanente. ¿Cómo resistir a esta situación? ¿Cómo solventar, digamos, y salir victorioso en este momento de todo esto? Aún escuchando las palabras de Trump. Trump acaba de decir hace poco que cuando él salga de la presidencia, él espera que Venezuela, Cuba e Irán, ya estos procesos no existan. A ver, lo primero es que la resolución al conflicto venezolano no puede ser la voluntad de Donald Trump ni de nadie en el exterior. Tiene que ser de nosotros entre venezolanos. Por eso yo digo, mira, lo primero, hay que ser audaz en este momento y además comprender las realidades. Yo he vuelto a las categorías porque el país ya no cabe en dos polos. O sea, la mayoría del país no está ni con el polo extremista que ha provocado la intervención militar venezolana, y no de ahorita, desde el 2002. Porque aquí, Juan, no se trata de que si se es mayoría o no se es mayoría, si estábamos bien o no estábamos bien, porque con el comandante Chávez también todo esto comenzó, toda esta agresión y toda esta estrategia comenzó con el comandante Chávez, que cuando ganaba elecciones hasta con el 65% y igual eran desconocidas, igual comenzaron las sanciones, primero financieras, después nos dejaron sin armas, el bloqueo militar. Todo esto comenzó cuando el comandante Chávez. Y luego, bueno, toda esta escalada. Ese sector tampoco representa, no representa la inmensa mayoría del país. Aquí hay un espacio y tiene que permitirse que otras fuerzas, sean opositoras o no, emerjan en el escenario político. Porque llevar nuevamente el país o a una situación, escoger entre el gobierno y esta extrema derecha, no es lo más conveniente para el fin de la unidad nacional. O sea, el gobierno debe entender la unidad nacional en la pluralidad
La unidad nacional no es que todo el mundo va a estar con el gobierno, ¿no? Es que va a estar con la defensa de la República, es que va a estar con aislar a quienes promueven la intervención, la guerra, la agresión militar extranjera, y eso pasa por, lo decíamos, uno, permitir la pluralidad de opiniones en los medios de comunicación social, en la calle, atender las justas demandas de la población sin criminalizarla, el derecho de los trabajadores, el derecho de las comunidades, etcétera. Hay que saber diferenciar entre quien quiere tumbar al gobierno, o quien quiere facilitar la agresión extranjera, y quien simplemente quiere agua para su comunidad, o quiere tener un mejor salario, o quiere tener unas mejores condiciones de trabajo. O sea, no se puede seguir metiendo a toda la sociedad en un callejón sin salida, porque la sociedad es mucho más amplia que los dos factores políticos principales que han chocado con fuerza, especialmente en los últimos 10 años. De manera que la gran tarea ahorita es como abrir los brazos y abrir los espacios para que se pueda efectivamente construir puntos de encuentro que permitan la derrota definitiva del intervencionismo, del injerencismo y de quienes lo promueven. Yo te voy a decir algo más. La gran victoria, y no solo de los chavistas o de los que están con el gobierno, no. La gran victoria del pueblo venezolano va a ser derrotar democrática y electoralmente y políticamente al sector que representa la señora María Corina Machado. Hacia allá tenemos que ir. Vamos a leer algunos mensajes que nos envían a esta hora. Saludos cordiales, Juan, y en especial a nuestro querido invitado, el mejor ministro de Educación que hemos tenido. Excelente entrevista, un fuerte abrazo. Mis maestras. Son un amor eterno que me quedó lindo, gracias a Dios. Eso te lo envía la profe Yesca Dalmace. Saludos, Yesca. Y a todos los maestras y maestros de la patria. Aquí otro mensaje. ¿Qué pasa con el parte de guerra? No han explicado nada de qué pasó. ¿Cuántas bajas? ¿Cuántos heridos? Civiles, militares, etcétera. En todo caso, ¿por qué la cautela? Es bueno estar claro para saber a qué atenernos. Este mensaje lo envía Edgar Arzolay. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es necesario, que la Fuerza Armada dé un balance, las causas, las razones, las que no comprometan la seguridad nacional y efectivamente se conozca el nombre de los mártires venezolanos y venezolanas que cayeron, así como se conoció el de los compañeros cubanos. Hermanos, saludos desde aquí, desde Propatria, de parte del negro Fabio, uno de los panas de ustedes desde la UCB desde los 90. Un saludo, Fabio. Fabio, saludos, lo conocemos. Gracias por estar en sintonía, hermano. Bueno, tenemos una cantidad de mensajes, no los voy a poder leer todo. Ah, mandaste, ya va, vamos, porque es que llegue. Y hay mensajes críticos y como les digo, yo los comprendo. Yo comprendo que hay mucha rabia, hay mucho dolor y bueno, nos toca recomponer, pero el mundo no es así como muchos lo ven. Claro. Aquí, camarada Elías Agua, seguimos en pie de lucha y en defensa de la soberanía desde la Fundación Ali Primera. Este mensaje lo envía Raúl Buchester, conocido como Raúl Santucho. Raúl, saludos, y a toda la fundación. Siempre hemos tenido actividades con ellos en el Centro de Estudios para la Democracia Socialista. Gracias por la cooperación de siempre. Y hoy cuánto hay que cantar, Ali, así es. En estos tiempos. No los tengo. Que para sacar el gringo, ¿te acuerdas? Hay que luchar, va a haber que luchar. Ahí está. No ha llegado nada. Que lo pasaste por aquí. Aquí otro mensaje, Elías. Carmelo González, saludos cordiales, Juan, y para Elías, a seguir luchando.
Eduardo Medina, saludos camaradas desde Costa Rica, Radio Zamora Libre, conectados con ustedes desde Radio Zamora Libre, desde los Valles del Tuy, Estado Miranda. Iván Brito, ¿no? Camarada de los verdaderos, un abrazo a toda la gente allá de los Valles del Tuy. Un cordial saludo para todos ellos. Castayul, viva mi presidente Nicolás, viva Venezuela bolivariana chavista. Robus 7, saludos Juan, desde el sector Caño Amarillo, Montepiedad, un cordial saludo. Julio, saludos desde Maturín, camarada. Eduardo Medina, Fuerza Venezuela, estamos con ustedes, queremos a la pareja presidencial de regreso. Y este Eduardo Medina es de Costa Rica. Doctora Lice Díaz, Elías, el mejor ministro de Educación. John Danelli, saludos, el mejor ministro de Educación que ha tenido Venezuela, pero para este sistema todo lo bueno. Buenos días, saludos desde Aragua, viva la patria, excelente programa. Jixi Toro, saludos compañeros. Jixi está en los medios alternativos, estaba ahí donde estaba el viceministro de Comunicación. Un saludo. Raúl Chester, saludos camarada Juan Contreras y Elías Agua, seguimos en pie de lucha. Fundación Ali Primera. José del Carmen Ramírez, buenos días, saludos Elías desde Maracaibo. Jessica, viva Maduro y viva Venezuela, fuera la oposición. Jaime de Petare, creo que saludos desde Petare y al entrevistado. Jaime Vélez, saludos Juan y Elías. Marco Romero M, envíale un saludo a la gente de Loma María Bello. Bueno, un saludo para la gente de Loma de María Bello. Bueno, con esto vamos a cerrar. Una última palabra, Elías. Primero agradecerte, ¿no? La puntualidad y también la asistencia al programa, la oportunidad de compartir estas reflexiones en este momento tan importante para la patria. Y yo creo que quienes venimos muchos años batallando, luchando, queremos que en este momento las cosas se puedan enderezar, queremos que Venezuela pueda salir adelante, que podamos seguir construyendo un proceso en paz como nos lo planteamos. El comandante Chávez siempre lo decía, queremos hacer un proceso revolucionario en paz. ¿Cómo conseguir esa anhelada paz? Bueno, eso está por verse, ¿no? En estos momentos tan complejos, pero nada, toca seguir para adelante. Siempre, de verdad que agradecido por la oportunidad de hacer estas reflexiones, además aquí en el corazón del 23 de enero, Juan, con ustedes. Parroquia que ha demostrado firmeza en lo que tienen que hacer los pueblos, luchar. El pueblo venezolano nunca ha dejado de luchar y va a luchar. Va a luchar por recuperar todo lo que hemos perdido en materia económica, social, política. Va a luchar por tener plena soberanía sobre sus recursos naturales y sobre su autodeterminación política. El pueblo venezolano nunca ha dejado de luchar, y especialmente me dirijo al pueblo chavista, ¿no? Que nadie se desaliente, ¿no? Y a la izquierda venezolana, que nadie se desaliente. Nosotros venimos de una larga historia de lucha, de reveses, finalmente de victorias, y tenemos que recomponer esta situación, ¿no? Para bienestar de todo el pueblo venezolano. Y a los que se oponen a nuestra historia y a nuestras ideas y a nuestras políticas, mis respetos también, pero todos somos venezolanos y venezolanas. Y esto yo no lo digo después del 3 de enero. Sí. Bueno, aquí mismo lo dije en una conferencia que dimos en noviembre, y en varias partes del país estuve. Está colgada en las redes. Nosotros tenemos que encontrar una regulación democrática del conflicto. O sea, nosotros no podemos seguir llevando una guerra extrema entre opositores y chavistas, y hasta dentro del propio chavismo. No, o sea, esto ha llevado a esta situación de ser agredido por Estados Unidos, a este ultraje, y los ultrajes nunca se olvidan. Este ultraje, ese 3 de enero, esa madrugada, va a quedar grabado en nuestra historia, y solo la podemos superar si podemos encontrar
No todos vamos a pensar distinto, ni es la idea, ¿no? Pero podemos encontrar en nuestras diferencias una manera civilizada, democrática, pacífica, de encontrar los puntos de encuentro que nos hagan ser una nación independiente, libre, y donde nuestro pueblo pueda vivir bien, con igualdad, con justicia y con dignidad. Eso no lo va a lograr un solo partido, ni lo va a lograr una sola facción política, ¿no? Y allí yo hago una reflexión también al chavismo, a que abandonemos las posiciones sectarias, soberbias, etcétera, y vayamos al encuentro con amplios sectores del pueblo venezolano, que no son nuestros enemigos, que también quieren una patria como la queremos nosotros, aunque no acompañen nuestras ideas. De manera que, bueno, son momentos duros, pero también momentos de oportunidad para recomponer el camino y efectivamente lograr lo que el pueblo venezolano quiere, que es vivir bien, con igualdad, con justicia, con dignidad, en una república soberana e independiente. No seremos nosotros, Juan, como generación, los que perdamos la república. En nuestras manos no se perderá la república. Estamos obligados a preservarla como nos la dejó nuestro libertador Simón Bolívar, ¿no? Estos días tuve una discusión con un joven estudiante de la universidad y le decía, oye, mira, hay países que la república fue un decreto del imperio que se cansó de tener colonia, no la podía sostener. A Venezuela le costó la mitad de la población de entonces, ¿no? Venezuela quedó destruida, pero incluso, mira, si no hubiese aparecido el petróleo, nosotros fuésemos, o sea, Venezuela no pudo recuperarse de la destrucción que significó la guerra para tener una república independiente, ¿no? Entonces, oye, eso tiene que pesar en la conciencia, en la historia, en la sangre de cada venezolano y de cada venezolana. A nosotros la república no nos la regaló nadie, nos las ganamos y fue el país que más le costó y que además entonces después se sacrificó para darle república al resto de la América del Sur, ¿no? De manera que Venezuela está primero, esa es la consigna, la patria está primero, Venezuela está primero y vamos a salir de esta, absolutamente. Para ser revolucionario hay que ser optimista, me dijo una vez Fidel Castro. Y solo se puede ser optimista. Y yo sé que por Bolívar tenía una frase, hemos visto sombras más oscuras delante de nosotros y al caminar nos damos cuenta que solo eran sombras. Vamos para adelante. Vamos para adelante, así es. Muchísimas gracias. Hablando de Fidel Castro, voy a finalizar el programa leyendo este saludo que hicimos ayer a la marcha de las antorchas en Cuba. Coordinadora Simón Bolívar, saludo militante del 23 de enero a la Cuba de Martí. Desde la trinchera de lucha de la parroquia 23 de enero, cuna de la resistencia y dignidad en Caracas, la coordinadora Simón Bolívar alza su voz y su puño para saludar a la brava juventud cubana y al pueblo digno que hoy desborda las calles en la marcha de las antorchas. En este 173 aniversario del natalicio de nuestro apóstol José Martí, recordamos que sus ideas son hoy más necesarias que nunca. Esa luz que baja de las escalinatas universitarias en 1953 junto a Fidel sigue siendo el fuego que alimenta la esperanza de nuestra América. Rendimos tributo a Martí, el autor intelectual de la libertad, cuyo pensamiento antiimperialista guía nuestras batallas cotidianas contra la hegemonía del capital. Saludamos la gallardía de la Cuba heroica, que con una mano construye sueños y con la otra detiene los embastes del bloqueo criminal. Su resistencia es el faro que nos enseña que aquí nadie se rinde. Reafirmamos que la lucha de Cuba es la lucha de Venezuela. Frente al ataque imperial que intentan asfixiarnos, respondemos con más unidad, más conciencia y más solidaridad internacionalista. Los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan y los que odian y deshacen. Nosotros somos de los que fundan junto al pueblo. Desde el cuartel de la montaña hasta la fragua martiniana, un solo sentimiento nos une: la defensa irrestricta de nuestra soberanía. Que el fuego de las antorchas ilumine el camino de la victoria definitiva sobre el imperio. Viva Martí, viva Fidel,
Viva Bolívar y Chávez, venceremos, coordinadora Simón Bolívar, martes 27 de 2026, Caracas, Venezuela. Bueno, con esto nos despedimos, así que estaremos nuevamente al aire en un nuevo programa de Latinoamérica en vivo el día jueves. Y ya viene La Realidad Inventada con Chalo Azuaje, que está del otro lado, no me está viendo bien, ya le quitamos algunos minuticos, así que nos despedimos. Chao, llévatela, Moisés. Siempre me pregunto, ¿ellos quiénes son? Los que simplemente odian sin tener razón. Porque soy del pueblo, porque pueblo soy, porque yo sí tengo bien clarito a dónde voy. ¿Y quiénes son ellos? Los que hoy me señalan con indiferencia como se les da la gana. No somos distintos, pero nos separan ese despotismo que gobierna sus miradas. Creo que hace falta corazón para amar a la patria, para honrar nuestra nación. Creo que hace falta corazón para hacer la tregua por la paz y por amor. Venga. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque no habrá lluvia ni tormenta huracanada para apagar el sol cuando nos llegue la mañana. Aplausos para Israel de buena fe, venga. Omar Aceo, belleza de canción. Tuvimos un sueño, fue la libertad la que a nuestro pueblo le dio la capacidad de ser soberano para decidir porque dónde, cuándo y cómo es que quiere vivir. Creo que hace falta entendimiento para erradicar el odio que estamos viviendo. Creo que hace falta sentimiento para comprender que juntos seríamos perfectos. Todo el mundo con el coro, venga. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada.